Hermana Violeta, hola. ¿Qué tal? Ya no tuvo problema, hermana Violeta. Bueno, no le escucho, pero bueno. Buenos días. Hola, hermana Ceci. Perdón. No le oigo, hermana Violeta. Sí, me equivoqué porque el reloj que tengo aquí, no son números, sino que son unas figuritas. Entonces, que ya Ya. nunca me había pasado, no sé. Pero quizás el diablo, hermano, porque, No, porque, porque ¿cómo se llama? No, yo sé que fui yo. Pero tampoco. también no sé cómo, y la computadora tenía que reiniciarla. Entonces entré al teléfono y no sé cómo borré el link. Sí. Y según yo ya estaba hasta atrasada, pero gracias a Dios y gracias a No, usted, hermano. Dispense bueno, todo. pero se entiende. Dios le bendiga. Qué pena. Dios le bendiga. Hola, hermana Azul, ¿cómo está? Gracias, hermano René, porque míreme, el domingo no pude darme porque he tenido más de 2 semanas de estar con el dolor de cabeza. Y hasta ayer, no, el viernes fue, ya el viernes ya me sentí bastante aliviada. Pero sí, tuve otra vez, bueno, pensé que iba a tener otra recaída de derrame, porque me puse bien mal, pero ya ahora, gracias a Dios, ya estoy aquí. Gracias por concederme el permiso. No, está bien, hermano, no hay problema. Y gracias a Dios que está aquí. Gracias a Dios que está con nosotros nuevamente. Sí, amén. Bueno, bienvenido a todos, hermana Ceci, hermana Isa, Aksha, hermano Víctor, hermana Liz. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dedicar este tiempo a Dios y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este tiempo, oh Dios, que tú nos das. Señor, de tu mano procede, Señor, nuestra vida, Señor, todo lo que tenemos, Padre. Eres tú, Padre, quien nos lo ha dado. Gracias, oh Dios, por el cuidado que tienes de nosotros, aunque nosotros no lo merecemos, Señor. Tú siempre nos cuidas, nos guardas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la salvación, por habernos hecho hijos tuyos, por las promesas, oh Dios, de tu venida, por las promesas, oh Dios, tan lindas en la palabra tuya. Sí. Queremos dedicar este tiempo para ti. Señor, que este tiempo sea para glorificarte en todo, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, Padre, abriendo nuestro entendimiento. Necesitamos, oh Dios, que seas tú, porque en nuestra carnalidad, en nuestra capacidad no podemos, oh Dios. Que seas tú, oh Dios, abriendo ese entendimiento espiritual, oh Dios. Nuestros ojos espirituales sean abiertos en esta hora y que podamos entender como aquellos, oh Dios, que iban camino a Emaús, que tú les abriste el entendimiento, que podamos entender las escrituras y aplicarlas a nuestra vida, Señor, y poder enseñar a otros también después, Padre. Señor, gracias por eso. Y doy también gracias por este grupo de hijos tuyos, oh Dios, que cada domingo, Padre, ponen este tiempo para aprender de tu palabra. Yo no me canso de orar y pedirte que, como dice tu palabra, oh Dios, esa promesa que tú nos diste, de que tú ibas a honrar a los que te honran. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Padre, que seas tú honrando sus vidas, honrando sus trabajos, oh Dios, los negocios, Padre, las empresas. Padre, bendícelos, oh Dios, a los que están estudiando, oh Dios, en la universidad. Padre, seas tú honrándolos también, Padre, en medio de todos sus compañeros, exaltándolos, oh Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por mis hermanos que, Señor, no van a poder conectarse ahora, aquellos que por motivos de compromiso, Señor, no van a poder estar. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú guardando sus vidas, oh Dios, guardándolos, oh Dios, de todo peligro, Señor, donde ellos se encuentren, Señor, y que seas tú a su lado, Padre. Bien, oh Dios, te pido por aquellos que están pasando algún problema de salud, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora sobre los cuerpos enfermos.
Te doy gracias también, oh Dios, por mi hermana Zulma, por esa recuperación, por mi hermano Edgardo, oh Dios, por la recuperación también de esa cirugía, Padre. Por hermanos que están atravesando enfermedades, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así como dice tu palabra, que tú llevaste en tu cuerpo, Señor, para nuestros pecados y sobre tu llaga fuimos curados, oh Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, por esa curación, esa sanación, Padre, de los cuerpos enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, oh Dios, por este tiempo. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de mis labios. Dirige todo lo que voy a decir, Padre. Y quita toda distracción y toda interferencia del enemigo, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar, a continuar. ¿Se recuerdan que se daba el arrebatamiento? Entonces, una vez la iglesia es trasladada al cielo, en el cielo se van a dar dos grandes eventos. Vamos a preguntarle a mi hermana Alma. Hermana Alma, ¿cuáles dos eventos se van a dar en el cielo? Lo del trono blanco Mm, y la boda del cordero. usted, vamos a ver, usted dijo trono blanco o tribunal de Cristo. Son dos cosas. El de Cristo. Ajá. Ok, está bien. Son dos cosas diferentes. El tribunal de Cristo ocurre en la esfera celestial inmediatamente después del arrebatamiento. Y se va a dar también lo que es la boda del Cordero. Bien, una pregunta, hermana Celeste. ¿El tribunal de Cristo es para condenar o es para galardonar? Galardonar todos los creyentes. Amén. O sea, ¿se puede alguien perder la salvación en el tribunal de Cristo? No, es correcto, no se puede perder porque el tribunal de Cristo es para galardonar. Bueno, vamos a ver aquí también. Hermana Liz está por ahí. Hermana Liz. Sí, hermano, aquí estoy. Ok, o sea, el tribunal de Cristo es para galardonar. ¿Cómo ¿Sí? se llaman los galardones? Los galardones son coronas. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, muy bien, hermanos, a manera de resumen de lo que estuvimos hablando, ¿estamos bien? Vámonos ahora entonces a continuar con la clase. Y bueno, inmediatamente después del tribunal de Cristo, claro, justamente viene a continuación el segundo evento del cual hablamos, que se llama las bodas del Cordero. Y habíamos dicho, entre varias cosas, de que la expresión bodas, la idea es de una unión, ¿verdad? Una unión indisoluble. Y también habíamos hablado de que era bien interesante porque la palabra de Dios identifica a Cristo como el Cordero, porque no lo identificó en las bodas del león de Judá, ¿verdad? Entonces, pero cuando lo analizábamos a través de la luz de la palabra, encontramos que en Apocalipsis 5 es el Cordero el que ha vencido y el único digno de desatar y abrir los sellos. Y esa expresión Cordero tiene que ver con el sacrificio en la obra expiatoria. Entonces, ¿y quiénes son los favorecidos en la obra expiatoria? Entonces, o sea, la palabra de Dios, como es tan sabio el Señor, el uso de las palabras tiene mucho significado. El hecho de que se le llame la boda del Cordero, ¿verdad? Está asociado a la obra expiatoria y los beneficiarios de la obra expiatoria que somos nosotros. Entonces nos habíamos quedado en eso y habíamos dicho de que la boda del Cordero ocurre en la esfera celestial, ¿verdad? Y ocurre inmediatamente después de comparecer al tribunal de Cristo.
Las razones que habíamos dicho es que la misma palabra nos enseña que en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9, se menciona que han llegado a la boda del Cordero. Veamos lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 9 y cómo lo se relaciona con el evento anterior que fue el tribunal de Cristo. Dice así, Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces decíamos que dos cosas por las cuales se puede identificar o se puede decir de que la boda del Cordero es un evento posterior al tribunal de Cristo. En primer lugar, es porque la expresión han llegado, en el griego, una traducción más exacta sería ya se efectuaron, ¿verdad? O sea, ya están, ya se realizó, ya se consumó. Entonces, cuando dice ahí han llegado es que el evento, la boda ya se consumó. Y otra cosa bien importante es que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino dice es las acciones justas de los santos. Entonces decíamos de que el hecho de que la iglesia aparezca con las, ya vestida de lino fino es porque ya pasó por el tribunal de Cristo y sus acciones fueron declaradas justas, ¿verdad? Entonces, este versículo, Apocalipsis 19, 7 y 9, describe en la esfera celestial la consumación de las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Bien, en el versículo 9 hay algo bien interesante. Dice así, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 9 hay una bienaventuranza, pero la bienaventuranza es para los llamados a la cena de la boda del Cordero. Y no hay que confundir a los invitados a la cena con la esposa. La esposa se ha casado con el esposo, como ocurre en una boda, y los invitados pues no son los esposos. Entonces uno se pregunta aquí, bueno, si es Cristo con la iglesia que consuman la unión eterna, ¿quiénes son entonces los invitados a la boda del Cordero? Vamos a ver quiénes son y a dónde ocurre, en qué esfera ocurre. En la esfera celestial decíamos que son las bodas del Cordero propiamente la unión. Bien. Entonces, hermanos, la boda del Cordero, podríamos decir, ¿en qué momento o en qué tiempo será? Bueno, será después del tribunal de Cristo y antes de la segunda venida. ¿Por qué decimos que es antes de la segunda venida? Bueno, porque cuando Cristo viene en su segunda venida, tal como describe en Apocalipsis 19, y los siguen los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, ahí viene la iglesia justamente con Cristo incorporado, porque en el contexto la iglesia aparece unos versículos antes vestida de lino fino y se infiere del versículo posterior. Luego, ¿en qué lugar se da la boda del Cordero? Se da en la esfera celestial. O sea, esto ocurre en el cielo, en el tercer cielo. Esto no ocurre sobre la tierra. ¿Quiénes son los participantes? Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que es la esposa, la novia del Cordero. ¿Qué es entonces? ¿O cómo podríamos definir la boda del Cordero? La boda del Cordero es el evento en que la iglesia se une eternamente con Cristo. De hecho, es la idea de utilizar la expresión boda del Cordero. El Señor lo hace de una forma metafórica, de una manera que nosotros podamos entenderlo. Así como nosotros entendemos que hay una unión en la boda entre hombre y mujer,
y que mientras viven, esta es para mientras viven, no se puede disolver. Entonces, pero en la eternidad, el significado de bodas también es una unión, solamente que en la eternidad el carácter es eterno. ¿Ve? Y esa unidad es perfecta. ¿Qué citas son las que, bueno, respaldan esto? Ya vimos Apocalipsis 19, pero también Efesios 5, 23 al 27, Pablo habla referente a lo que es la novia del Cordero. Vamos a ver Efesios 5, 23 al 27, cómo se describe. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa presentación a sí mismo de una iglesia gloriosa se consuma en la unión que estamos leyendo en Apocalipsis 19. Esta revelación que tiene Pablo respecto a la iglesia, ¿qué es la iglesia en relación con Cristo? Es una revelación, es un misterio que Dios le revela a Pablo, en la cual la iglesia es presentada como la novia del Cordero y cuya unión se va a consumar posteriormente, como lo vemos, en la esfera celestial después del arrebatamiento. Entonces, hermanos, imagínense ustedes la boda del Cordero, ese cántico que nosotros entonamos en la iglesia, ¿verdad? Que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Es literalmente las palabras tomadas de la palabra de Dios y reflejan nuestra esperanza, ¿verdad? Estar unidos por la eternidad con Cristo. Bien, entonces, vamos a decir un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre las bodas del Cordero a las cenas de las bodas del Cordero? Que leímos en Apocalipsis 19:9. Hay una diferencia. Para entender la diferencia y para entender un poquito más del concepto de las bodas y del concepto de cómo Dios, de una forma que nosotros podamos entenderlo, lo que se realizó en el plan de salvación y la consumación de la unión, utiliza la figura de las bodas. Entonces, vamos a ver qué es el significado de las bodas y qué ocurría en el contexto de la boda judía, qué celebración se daba, que tiene que ver también posteriormente con la cena de las bodas. Y nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de esto. Entonces, vamos a ver las costumbres en los tiempos de Cristo. Fíjense, había en los tiempos de Cristo, en las bodas judías, habían 3 momentos. Un joven se enamoraba de una joven y venía el joven, se iba a casar. Entonces se hacía un contrato de matrimonio que era firmado entre los padres, de la novia y del novio. Muchas veces era un acuerdo entre los padres, ¿verdad? También se daba en el contexto de acuerdo entre padres. Pero había un contrato de matrimonio que era firmado. Y los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres. Esto daba inicio a lo que se conocía como el periodo de los esponsales. ¿Verdad? Por ejemplo, se recuerda cuando decía, está desposada. María estaba desposada con José. Cuando dice que María estaba desposada con José, se refiere a que ya había ocurrido el acto o el contrato de matrimonio entre los padres de ambos, ¿ya? Y que el padre de la mujer había entregado una dote al padre del novio. Lo hallamos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Hermana Alba, ¿me podría hacer el favor de leer Mateo 1:18, por favor? Con gusto, hermano.
Mateo 1:18. 1:18. Voy. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, fíjense bien. Eso lo leemos generalmente en las Navidades, ¿verdad? Y ahí nos explican las dos fases, dos fases de las tres que comprende la boda. Dice el desposorio o el desposada y la unión. Entonces, en ese momento, María estaba desposada con José. Se había celebrado el contrato, pero todavía no habían consumado la unión. Pero sí, ya había un contrato. Pues conocemos que por la obra del Espíritu Santo, ella había engendrado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el siguiente momento? Una vez se firmaba eso y se estaba desposado, pues venía la unión. La segunda fase, fíjese que así como ahora, ¿verdad? Se acostumbra muchas veces que la gente se compromete en las bodas, en un acto, y fija en la celebración de la boda, generalmente aquí unos meses después, pero en los tiempos judíos ocurría generalmente un año después. Entonces, por ejemplo, José se desposa con María y esperaría aproximadamente un año para consumar la unión. Entonces, había un tiempo de espera entre el acto de desposarse, digamos, firmar el contrato de matrimonio y la consumación misma del matrimonio o la unión. Entonces, la segunda fase ocurría un año después. ¿Y qué es lo que sucedía? Fíjense, el novio era acompañado por sus amigos varones o por su amigo e iban a la casa de la novia a medianoche. ¿Se recuerdan ustedes que Juan Bautista dijo que él no era el esposo, sino se identificó como el amigo del esposo, utilizando la figura también esta, ¿verdad? Entonces dice de que iban a la casa de la novia a medianoche y ¿qué es lo que hacían? Se hacían acompañar de antorchas e iban a través de las calles. La novia ya sabía que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que luego terminaba en la casa del novio una vez el novio llegaba por ella y salían hacia la casa del novio. Entonces, ¿se recuerdan también la parábola de las 10 vírgenes? En la parábola de las 10 vírgenes, las 5 estaban con su aceite prevenidas, esperando la venida del novio, y 5 estaban desprevenidas. Las 10 cabecearon porque el novio tardó en llegar. Pero cuando se dijo que el novio llegaba y se levantan, pues las que estaban prevenidas encendieron sus lámparas. Entonces, esa figura que el Señor utilizó para describirnos la necesidad de estar siempre preparados y de la unción del Espíritu Santo, el Señor la toma precisamente del acto de matrimonio. Y aquí la segunda fase, una vez alguien se había comprometido o había firmado un contrato matrimonial, estaban desposados, la segunda era el novio ir a traer a la novia, ¿ya? Y la novia ir luego a la casa del novio. Y una vez en la casa del novio comenzaba la celebración de la fiesta de bodas. Entonces, que era la tercera fase, llegaba la novia, llegaban los invitados, y se llevaba, una vez estaba la novia y el novio, los invitados, comenzaba la cena. Y esta podría durar varios días, así como se lee en la boda de Caná, en el Evangelio de Juan, en los versículos 2, 1 al 2. Hermana Celeste, ¿me puede usted leer, por favor, Juan 2, 1 al 2? Esa es la tercera fase. Fíjense que cuando Jesús fue a la boda de Caná, ya fue a la tercera fase digamos, de la etapa, o la tercera etapa de las bodas
de una boda que se celebraba en Caná. ¿Verdad? Juan 2, del 1 al 2. La Sí, boda de 2, Caná. sí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Okay? A esas bodas a las que son invitados, ya presupone que ocurrieron las dos fases anteriores, ¿verdad? La contratación, el novio fue por la novia, luego llegan al lugar donde se celebra la boda y llegan los invitados. Ahora, fíjense bien, Apocalipsis 19 habla de las bodas del Cordero. Todo esto tiene que ver con el plan de salvación y la consumación del plan del Señor. Es decir, el Señor utiliza una figura que va a ser conocida por los discípulos y es conocida por nosotros y es más fácil de entender qué es lo que va a ocurrir y cómo es que lo va a ir llevando el Señor. Entonces, si vemos aquí, había 3 momentos en la celebración de las bodas, pues también encontramos 3 momentos en el sentido espiritual en la unión de la iglesia con Cristo. Vean, por ejemplo, el primero, habíamos dicho que era el contrato. Eso vendría a ser, si dijéramos en una equivalencia espiritual, que la primera fase fue cumplida en la tierra cuando cada creyente puso su fe en Cristo como Salvador. La dote pagada al padre del novio, porque nosotros no la podíamos pagar, sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. La segunda fase, que es cuando el novio va por la novia, ¿cuál creen ustedes que sería el equivalente? Cuando Rapto. es correcto el arrebatamiento. La segunda fase simboliza el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa del Padre. Y la tercera fase, que es la última etapa, es la descrita en Apocalipsis 19:9, cuando el ángel le dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Porque inicia precisamente la celebración de la unión del novio y la novia, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, surgen entonces 2 preguntas, ¿verdad? Si la boda es una y Apocalipsis 19:9 habla de una cena y habla de bienaventurados los que son llamados, la iglesia no es la llamada a la cena de las bodas porque la iglesia es la esposa misma. Entonces, si la iglesia es la esposa misma, pero hay llamados a la cena de la boda, que son invitados, surgen 2 preguntas, como dice ahí. ¿A dónde ocurrirá la cena de las bodas? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Y quiénes son los invitados? Bien, vámonos para acá. Y mientras encontramos que las bodas del Cordero ocurren en la esfera celestial, la cena de las bodas del Cordero es un evento, fíjense, que va a involucrar a Israel y que se va a realizar en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Vámonos, veamos qué dice aquí Mateo 22:1-14. En Mateo 22:1-14 es una parábola. La parábola del rey que se celebra la boda de su hijo e hace invitaciones. Vamos a ver qué es lo que narra el Señor, que tiene una enseñanza espiritual y que tiene mucha aplicación con lo que estamos hablando. Dice así: respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos,
a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y les dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola, el Señor muestra que inicialmente hubo un rechazo de parte de Israel, ¿verdad? Hasta lo entendemos así. El Señor envió sus profetas a Israel y Israel rechazó el llamado del Señor. Luego, producto de la boda, de la necesidad de cubrir todo, el rey hace que entren otras personas. Pero fíjense que las personas que entran son vestidas. Y dice que el rey entra y encuentra un hombre que no estaba vestido de boda. Quiere decir que la enseñanza de la parábola tiene que ver con que para poder participar de las bodas no va a ser a través de las obras de los hombres, ¿verdad? Que el hombre no puede ser justificado por sus obras. Entonces, aquí nos enseña que siempre va a intervenir la mano de Dios, perdón, el juicio de Dios para determinar quiénes entran a este evento. Entonces, vemos aquí que en la fiesta o en la cena de las bodas del Cordero son invitados, digamos, los resucitados del Antiguo Testamento, los resucitados de la Gran Tribulación, los judíos y los gentiles sobrevivientes del periodo de la Gran Tribulación y que entran al milenio. Les voy a explicar un poquito más despacio esto. Lo vamos a ir entendiendo luego cuando veamos la Gran Tribulación y veamos la entrada del Gran Milenio. ¿Qué es lo que sucede? De que la boda del Cordero se da en el esfera celestial, pero inmediatamente las bodas del Cordero se consuman y en la tierra, al final, en Apocalipsis 19, aparece que el Señor Jesús viene con sus ejércitos celestiales a la tierra, que coincide con el fin de la Gran Tribulación y viene precisamente a la batalla de Armagedón. El Señor instaura su reino, destruye al anticristo y al falso profeta, instaura su reino milenial. ¿Y qué es lo que sucede cuando instaura su reino milenial y cuando el Señor viene? Se van a dar varios eventos. Uno de ellos es que una vez el Señor instaure su reino milenial, va a ocurrir sobre la tierra lo que se conoce como el juicio de las naciones y el juicio sobre Israel. Y van a haber sobrevivientes de la gran tribulación. Se los voy adelantando, pero luego cuando vayamos llegando a la gran tribulación lo vamos a entender un poquito más. Van a haber sobrevivientes de la gran tribulación. No toda la población mundial va a morir. No, van a haber israelitas también que van a sobrevivir en la gran tribulación. Entonces, van a haber unos que van a entrar al milenio. Ahora, ya cuando lleguemos a esa parte lo vamos a entender más. Pero ahorita les digo, van a entrar al milenio sobrevivientes de la gran tribulación que van a pasar el juicio de las naciones
y van a entrar también sobrevivientes israelitas que habrán reconocido a su Señor como su Salvador. ¿Ya? Entonces, pero fíjense bien, además de eso, van a haber también otro grupo que está del Antiguo Testamento, por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento. Hermano René, una pregunta. ¿Sí? Entonces, no todos los israelitas se van a salvar. Solo los No. que crean en Jesucristo. Sí, sí, exactamente. Ya vamos a llegar ahí, cuando el Señor viene, entra en juicio con Israel, ¿verdad? Entonces, y cuando le dice, y todo Israel será salvo, todos los israelitas, obviamente, que creen en el Señor van a ser salvos, ¿verdad? Sí. Pero siempre habrán judíos que, de acuerdo a la palabra, nos enseña que no van a pasar el juicio. Ya, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, pero así es, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Bien, fíjense bien, esto, vamos a ver. Cuando leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, acerca del arrebatamiento, si ustedes se recuerdan, decía que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, o más bien, dos preguntas. Los muertos en Cristo, ¿a quiénes se refieren? Cuando dicen que es en Cristo, ¿a qué se refiere? A los que creyeron en Jesucristo y que Sí, ya están muertos. A los que van a resucitar. Exactamente, a los que creyeron en Jesucristo y que ya murieron, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿quiénes son los que han creído en Jesucristo? Los que hemos creído en Jesucristo son a partir de la obra expiatoria, ¿verdad? Los que hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador. Ahora, ¿quiénes somos los que hemos creído en Jesucristo a partir de la obra expiatoria? Somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. En la resurrección, en el arrebatamiento, ¿quiénes resucitan? Resucita la iglesia, ¿verdad? Que ya partió y que está con el Señor. Los muertos en Cristo. Es decir, los que van a resucitar. Ahora, por ejemplo, quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, David, el rey David, del Antiguo Testamento, va a resucitar en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué creen? De acuerdo a lo que la palabra dice. Sí. ¿Mm? Sí. ¿Quién dice que sí? Yo digo que sí. Bien, hermana, ¿quién hablo que no la logro ver? Regáleme la cita de nuevo, hermano, por favor. 1 Tesalonicenses. Vámonos todos a 1 Tesalonicenses. Ajá. 4, 16 y 17. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bien, entonces mi pregunta es, en 1 Tesalonicenses 4, 16, ¿están incluidos ahí los santos del Antiguo Testamento? Sí, hermano. Yo digo que sí. Ahora, hermano Osvaldo. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque en este momento habla de cuando se lleva a la iglesia, cuando regrese con los santos y los demás será en la segunda, tiene que ser en la segunda venida. Correcto. Sí, muy bien. Ay, qué pregunta. Sí, Para entender. Sí, adelante. Está complicado de entenderle. Vaya, fíjense bien, no, traten ustedes de leer, interpretar el texto. Váyanse nuevamente al texto. 4:16.
Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Como los que murieron habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Esos son los muertos en Cristo. Es decir, desde que Cristo murió en la cruz hasta el arrebatamiento, los muertos en Cristo son los millones que han muerto creyendo y que nacieron de nuevo, los que nacieron de nuevo y murieron creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Esos son los muertos en Cristo. Ahí está bien claro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces si David y los santos del Antiguo Testamento no son los muertos en Cristo y no resucitan ahí, cuándo resucitan ellos? Sería la pregunta. Porque obviamente en 4:16 no están incluidos. Porque dice claramente que los muertos en Cristo. Según no recuerdo mal, en la clase, una clase hace como dos domingos atrás, si no me equivoco, cuando usted hacía la explicación de que qué había pasado con el Señor durante los 3 días, ¿se recuerda? Que usted dijo que había descendido, había llegado al trono de Abraham, donde estaban aquellos que se referían al Antiguo Testamento, y luego él resucita y se los lleva, se van con él. Ok, entonces ellos ya están con él. Perfecto, les voy a fíjense bien, pero vayan pensándolo a la luz de las palabras. Cuando el Señor Jesús consuma la unión en el cielo con la iglesia y el Señor Jesucristo, en la iglesia está incorporado Abraham, está incorporado David, está incorporado Jeremías y los profetas. ¿Qué piensan? ¿Forman parte de la iglesia ellos? Sí. ¿Quién dice que sí? Sí. No, pero acuérdense cuál es el significado de iglesia. Miren, tienen que aprenderlo. Sí. Hermano, ¿no será? Es que la iglesia son los redimidos en Cristo. Sí. Exacto. Exacto. La iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo. Redimidos por la sangre de Cristo. Nacidos de nuevo. Esa es la iglesia. Hermano, ¿se podría decir entonces que cuando dice los redimidos y los muertos en Cristo, estamos hablando desde la venida de nuestro Señor Jesucristo en adelante? Sí. Ahí está, porque el precio que él pagó por la sangre de Cristo. Todo después, aquel que... no tanto de la muerte. La venida, sino de la muerte. La muerte. La muerte, exacto. Fíjense bien, entonces, por ejemplo, cuando dice, han llegado a su esposa se le ha concedido de que se vista de lino fino, la esposa es la iglesia. En la iglesia está Abraham, en la iglesia está David. Ellos ni siquiera sabían de la existencia de la iglesia. Ellos forman parte de la iglesia. Pero fíjense bien, eso no quiere decir que no gozan de las bendiciones de la iglesia. Hermano, en la anterioridad, en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Dios. Es correcto. En el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, se vuelve la iglesia. Es correcto. Entonces, fíjense bien, ahí están saliendo dos conceptos: el pueblo de Dios o el Israel, ¿verdad? Y la iglesia. Son dos cosas diferentes, Israel y la iglesia. Por eso decíamos en las dispensaciones, ¿cuándo se van a cumplir las promesas de Dios con Israel? En el milenio. En el milenio, entonces Dios va a cumplir las promesas con Israel, pero la iglesia va a estar en el milenio gobernando juntamente con Cristo, e Israel va a recibir de parte de Dios el cumplimiento de todos los pactos que había hecho Abraham y había hecho con David y había hecho con Moisés. Entonces, todo ese cumplimiento de los pactos de Dios con Israel se va a dar en el milenio, pero en ese mismo milenio la iglesia ya existe y es diferente a Israel. Entonces, fíjense, vaya volviendo a través y pensándolo a través de la palabra.
Quiere decir que en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, quiere decir que hay un orden en la resurrección. En primer lugar, Cristo, las primicias. Luego, nosotros, dice Pablo, lo que vivimos ahora. Y dice, los muertos en Cristo. Quiere decir que los que murieron habiendo nacido de nuevo, los que murieron habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, van a resucitar primero. Ahora, si ellos resucitan primero, entonces, ¿en qué momento van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? Fíjense, les voy a leer esta cita bíblica para que vayamos entendiendo un poquito más. Les voy a leer, vámonos a Isaías 29, 19. Vamos a ver aquí. 21. Isaías 26, 19, 21. Fíjense, esta promesa en el Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento. Dice así: tus muertos, hablando para Israel, ¿verdad? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Estoy recibiendo la clase. Esta es una clara indicación de que va a haber una resurrección futura, ¿verdad? Que los muertos van a resucitar. Ahora dice, 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es decir, la resurrección del versículo 19, ¿cuándo se va a dar? Inmediatamente se lee el versículo 20 y 21. Dice, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué es la indignación? La indignación es ese periodo o el día de juicio del Señor. Entonces, el día, ya vamos a ver cómo se le llama a la gran tribulación, el día de la ira, el día de indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento se va a dar, sí, pero como decía mi hermano Osvaldo, se va a dar en la segunda venida de Cristo, que es cuando se consuma la indignación de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Que es el periodo de la gran tribulación. ¿Ya? Entonces, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador. Esa indignación y ese castigo al morador tiene que ver con los 7 años de la gran tribulación sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Entonces, va a ocurrir la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Se va a dar, sí, se va a dar. Ocurre también después en la segunda venida del Señor. Ahora fíjense, ¿qué pasa? Oiga esta otra pregunta. Pónganse a pensar. ¿Qué pasa con la gente que muere durante la gran tribulación y no se dejaron colocar el sello de la bestia, ¿verdad? Veamos lo que dice aquí en Apocalipsis 24:6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga esto. Estos que están aquí no son, o sea, los que mueren en la gran tribulación y no reciben, por los que mueren por haber guardado el testimonio de Jesús, por haber guardado la palabra de Dios y no haberse dejado ni haber marcado ni haber adorado la bestia, y mueren por ello, ellos dicen que van a vivir. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Fíjense,
vi las almas de los decapitados. Y esa expresión, y vivieron y reinaron con Cristo, quiere decir que las almas resucitaron, ¿no? Y volvieron a vivir. Eso es el significado, y reinaron con Cristo. Ahora, ¿por qué están aquí en forma de almas? ¿Por qué no están en forma de cuerpo, ya con su cuerpo resucitado durante la gran tribulación? Porque ellos, durante la gran tribulación, los que resucitaron antes del inicio de la gran tribulación y son los que los muertos en Cristo son los que constituyen la iglesia, ¿verdad? Quiere decir que los que mueren durante la gran tribulación y no se dejaron marcar por lo que es la bestia, ni adoraron la bestia, aunque hayan muerto y hayan guardado el testimonio, no forman parte de la iglesia, porque la iglesia forma parte, los que forman parte de la iglesia son los que creen en Cristo a partir de la obra expiatoria hasta lo que es el arrebatamiento, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, dice aquí que esta gente que no se dejó marcar, resucita. ¿Y cuándo resucita? Juntamente en la segunda venida de Cristo, ¿ya? Y viven y reinan con Cristo 1000 años, ¿verdad? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces les decía que la palabra primera resurrección es clase de resurrección. Ya, entonces la pregunta es, volviendo aquí, fíjense, ¿quiénes son los que van a entrar a la celebración de la boda del Cordero? Va a entrar. Entonces, los invitados son los santos resucitados del Antiguo Testamento, los resucitados de la Gran Tribulación y los sobrevivientes de la Gran Tribulación que pasan el juicio de las naciones y que pasa el juicio de Israel. Ya vamos a ver que Israel también, el Señor hace un juicio con la nación de Israel. No todos los israelitas van a pasar, ¿verdad? Pero de ahí los que hayan pasado, todos van a ser salvos, como dice Pablo. Entonces, bien, hermanos, digamos que estos serían los invitados a la cena de la boda del Cordero. Entonces, ¿en dónde va a ocurrir la celebración de las bodas del Cordero? Fíjense, la consumación, las bodas propiamente ocurren en la esfera celestial, pero la celebración, la que es la tercera fase de las bodas que leíamos en las bodas judías, que es la que el Señor fue en Caná. Bueno, esa en forma metafórica, digamos, ocurriría justamente en el periodo milenial, que va a ser un periodo de gran bendición. Lo que opinan los teólogos, que la cena de la boda del Cordero va a ocurrir sobre la tierra en ese periodo de bendición de 1000 años cuando Cristo reina sobre la tierra. ¿Y quiénes son los invitados? Bueno, los invitados son los que ya vimos, los resucitados del Antiguo Testamento, los resucitados de la Gran Tribulación, los sobrevivientes judíos, el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, y los gentiles que sobrevivieron. Y luego, en ese periodo de esos 1000 años, se va a dar el cumplimiento de todos los pactos que Dios hizo con Abraham, los que hizo con Moisés y los que hizo con David, ¿verdad? David de un reino sempiterno. Bien, no sé si me han entendido porque les di ahorita carne solo. Les di a comer carne, ¿va? No, pero ¿sabe qué? Hermano, denos vino para digestar, hermano. Sí, no, ¿sabe qué es la parte interesante? Hermano, que a pesar de que su pueblo lo rechazó, todavía el Señor, ese amor que Él muestra por su pueblo, usted lo acaba de decir, que va a cumplir los pactos que hizo con Abraham, con David, todavía les va a dar chance. O sea, que por ellos mismos lo mataron. Viene el Señor, les da chance todavía. Tiene me voy a adelantar aquí quizá un poquito, un trato especial con ellos durante la tribulación. Y les da chance todavía de arrepentirse. O sea, que el amor del Señor es increíble en ese aspecto, ¿ves? Porque todavía le va a dar chance a su pueblo de que lo acepten y que digan, sí, Él es el Mesías, Él es el Señor.
Amén, amén, amén. Es que, miren, ya van a ver otra cosa increíble de que uno mira la misericordia de Dios, ¿verdad? Increíble. Más adelante, cuando entremos al tema de ya del estudio del Apocalipsis, ya van a ver. Pero así es. Ahora, como yo les digo, ahorita como que de la lechita pasamos a comer carne. Son bastante grandes. Te logran comprender un poquito. Un bistec. Entonces, hermanos, pero miren, ahorita espero haberles como explicado, pero a medida vayamos caminando en el estudio del libro de Apocalipsis, lleguemos al milenio, van a entender luego, vamos a entender esto muchísimo más fácil. Pero ahorita era para explicarles que quiénes son los invitados a la boda del Cordero. Es decir, los invitados, porque muchas veces cree que los invitados a la boda del Cordero es la iglesia, y no, la iglesia es la esposa. ¿Quiénes son los invitados? Bueno. Hermano, yo pensaba antes que eran los pastores. Bueno, imagínense, sí. Y no, nada, que los pastores son parte de la iglesia. Es decir, fueron constituidos dentro de la iglesia con el ministerio del pastor, ¿no? Y forman parte de la iglesia. Entonces, los invitados, ¿quiénes son? Ahí está, pero la respuesta es, ¿y a dónde va a ser? Bueno, la respuesta es que son el pueblo, los sobrevivientes de la gran tribulación, en cuenta Israel, ¿verdad? Cuando se va a cumplir entonces todos los pactos que vimos que no se habían cumplido, ¿verdad? Porque Dios es fiel y se van a cumplir en el milenio. Van a estar también los resucitados del Antiguo Testamento, porque los resucitados del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, sino que ellos son parte del pueblo de Dios, por supuesto, y ocupan un lugar importante, ¿verdad? Dentro de lo que es el reino de Dios. A veces también hablábamos, en algún momento creo que les pregunté que cuál era la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia. Es decir, la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia forma parte del reino de Dios. El reino de Dios abarca creación de Dios, ¿verdad? Los ángeles, abarca también el pueblo de Israel y la iglesia misma. Y ahí está. Entonces, estas cosas, a la medida vayamos caminando, vamos a ir entendiendo un poquito más. Entonces, pero, bueno, ¿alguna preguntita ahorita? Porque de esto, hermanos, ¿entendieron todo? Bueno, primero Dios que lo haya entendido, ¿verdad? Pero si no, lo vamos a terminar de entender conforme vayamos avanzando. Pero por ahorita el concepto es que los invitados a la boda del Cordero es diferente a la iglesia, ¿ya? La iglesia es la esposa. Ella no es invitada, ella es la esposa del Cordero. Básicamente ellos son los primeros, se convierten en los primeros. Sí, ellos son los primeros. Es decir, la iglesia misma es parte de la iglesia misma es parte de lo que es la boda. O sea que la cena se hace anfitriones. Mejor dicho, somos los primeros. Los anfitriones. Mejor dicho, somos los primeros. Sí, somos los anfitriones, exacto, somos los primeros. Los anfitriones, junto con los invitados, ¿quiénes son? Entonces, hay que ver en la Biblia quiénes son los invitados. Y es lo que ahorita les adelanté quiénes son, pero conforme vayamos estudiando un poquito más, vamos a ir entendiendo y vamos a ir viendo cuál es la razón, ¿verdad? Y por qué son los invitados. Pero ellos también van a gozar de las bendiciones prometidas por Dios, por supuesto, claro que sí. Sí, amén, gloria a Dios. Hermano René, entonces la iglesia es la anfitriona, no es invitada, ¿verdad? Correcto, la iglesia es la esposa. Imagínense ustedes, cuando se casó hermana Ceci con hermano Edgardo, ¿verdad? Ellos eran los anfitriones, los que invitaban. Y luego todos los demás eran los invitados, los amigos, el novio, los amigos de la novia. Bueno. Hermano, entonces,
si ahí esos son los invitados, ¿quiénes son los amigos del novio? Porque también habla de los amigos del novio. Sí. Ya. Todo eso se recuerda que Juan Bautista dijo que él no era, ¿verdad? Él era el amigo del esposo, dijo. ¿verdad? Así es, sí, sí. Por eso le decía yo. Ujú. Ajá, entonces por ahí, hermanos, ahí vienen los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, que van a ser los invitados a la boda del Cordero, a la celebración más bien de la boda del Cordero, ¿verdad? Entonces, pues, acuérdense, la iglesia cuando dice la boda del Cordero, la esposa, la iglesia es los redimidos por la sangre de Cristo. Desde la obra expiatoria hasta el arrebatamiento. Eso constituye la iglesia. Antes de la obra expiatoria, sí la gente es salva, ¿verdad? Son los santos del Antiguo Testamento, pero no forman parte de la iglesia. Es el pueblo de Dios, ¿verdad? Israel, ellos van a recibir las bendiciones prometidas a Abraham. Después, durante la gran tribulación, los que mueren, los que no se dejan marcar y no adoran la bestia, esos no forman parte de la iglesia, porque la iglesia es desde Cristo desde la obra expiatoria de Cristo hasta el arrebatamiento, porque es la iglesia, esa iglesia misma la que pasa en la esfera celestial al gran tribunal e inmediatamente a las bodas. Entonces, hermano, tenemos una gran bendición. Yo por eso siento que nosotros somos bien afortunados. Hemos sido afortunados por el Señor. A veces uno dice, yo que quisiera ser israelita, ¿verdad? O judío. No, somos súper afortunados. ¿Sí? Tengo una duda, no sé si me voy a adelantar a todo lo que estamos estudiando, pero la pregunta existe. En el caso de las personas que queden acá en la tribulación, estas personas, tengo entendido y asumo yo de que sí conocieron de Dios en su momento, pero no sé si es que aunque hayan aceptado pues, en su momento a Dios, pero al final terminan rechazando. Por esa razón es que pienso yo de que se queda en la tribulación, o no, o me equivoco. Bueno, acuérdense que quienes se van a ir en el arrebatamiento son lo que se conoce como la iglesia invisible. ¿Quién es la iglesia invisible? El concepto es de los que solo Dios conoce, los que nacimos nuevamente, ¿verdad? Y que Dios, que no es o sea, que Dios conoce el corazón de ellos si han nacido o no han nacido de nuevo. Esos son los que se van a ir en el arrebatamiento. Entonces, por ejemplo, independientemente de que ellos se les haya presentado a Jesucristo para que lo aceptaran, y si lo aceptaron, pues ellos, entre comillas, continuaron viviendo con la vida de Cristo, pero entre comillas, ahí solo Dios sabe realmente y conoce nuestro corazón de que sí o no, pues. Perfecto. Y se va a quedar en la tribulación y continúa luchando en la tribulación. Eso es, hermano. Eso es. Solo Dios sabe. Solo Dios conoce la verdadera iglesia. La iglesia, por eso se llama la iglesia invisible. Hay una iglesia visible. Vaya, hoy los que fuimos al culto en la mañana, eso somos nosotros, todos somos la iglesia visible. Todos. Ahora, primero Dios, que todos que somos de la iglesia visible, seamos de la iglesia invisible, ¿vea? Pero eso solo Dios conoce en realidad los corazones de los hombres. Bien, muy bien. Otra preguntita, hermanos. Si no hacemos un receso y nos vemos en 5 minutos. Bueno, en 5 minutitos nos vemos, entonces hacemos un receso ahorita. Bueno, hermano. Bueno. Hola. Hola, hermanos.
Aquí estamos, hermano. Sí, Estamos, hermano. hermano. Ok. Bueno, hermano, entonces me voy a proceder aquí. Ok. Entonces quedamos aquí. Ahora, y para en el cielo se produce la boda del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que sucede mientras ocurre en el cielo ambos eventos? El tribunal de Cristo, y mientras se da después del tribunal, ocurre la boda del Cordero en el cielo. Bueno, mientras en el cielo se dan ambos eventos, en la tierra, ¿qué está sucediendo? Nada más, nada menos que la gran tribulación. Sí. Ahora, acuérdense que veíamos que estamos, a manera de resumen, que estamos viendo la dispensación de la gracia, que inicia a partir de la obra expiatoria con la venida del Espíritu Santo, que también se le conoce, y sí, hermana Celeste, estoy mal, de vuelta. Sí, creo, no sé si solo soy yo, pero se le congeló la pantalla. Espérenme, quiero ver. Espérenme. Espérenme, quiero ver. Bueno, quiero ver. ¿Y ahora? Vamos a la dispensación de la gracia, dice. Sí, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, figúrense ustedes de que decíamos que estamos en la dispensación de la gracia, que también se le conoce, o los teólogos la conocen como la era del Espíritu Santo. La razón de que se le conozca así es porque el Espíritu Santo está actuando directamente sobre los creyentes, en la vida de los creyentes y en la iglesia, ¿verdad? Él es el Espíritu Santo, el consolador que Cristo dejó en la iglesia. Otro de él, de la misma naturaleza. Bien, ahora va a haber un momento, estamos esperando, que es el evento que todos esperamos, es el arrebatamiento del Señor. Y cuando se dé el arrebatamiento del Señor, dijimos de que en el tercer cielo, que es donde la iglesia va a ser trasladada, van a ocurrir los eventos del tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Pero, ¿qué pasa con la tierra? En la tierra va a comenzar lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, fíjense, quiero que todos, por favor, nos vayamos al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. ¿Cuántos años dura la gran tribulación, hermano? ¿Quién sabe cuántos años dura? 7. 7 años. ¿Y cuál es la base bíblica para decir que dura 7 años? ¿Dónde dijo, o Pablo escribió que la gran tribulación duraba 7 años? ¿O Juan? Porque supuestamente decían que eran 70 semanas, entonces supuestamente se suman las semanas y eso calculaba los 7 años, creo que sí era. Daniel. Daniel. Dice que bien, hermana, en el sentido de que mencionó 70 semanas. Ahora, pero no son las 70 semanas las que se refiere a la gran tribulación, pero en el contexto de la profecía de las 70 semanas aparece la semana 70, que es diferente a las 70 semanas. ¿Verdad? Entonces, pero ya, muy bien, solamente que vamos a ver por qué decimos que la gran tribulación dura 7 años. Y la respuesta es la revelación que aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27. Bien. Hermana Violeta, ¿puede usted, ya tiene Daniel 9? Sí, hermano. Amén. Entonces, a ver, por favor, puede leer Daniel, capítulo 9. Del 20. Del 20 al 27, por favor. Amén. Y por favor, todos
todos vayan a la par leyéndola, porque es importantísimo y no se vayan a perder o a empezar a pensar en otra cosa, porque vamos a perder en el hilo. Decía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dado la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Amén. Bien, miren, es importantísimo que entendamos esta profecía, porque esto tiene que ver con la gran tribulación, con Israel y el plan de Dios para Israel, y dónde aparecemos nosotros ahí. O sea, nosotros somos un paréntesis por ahí, pero ya lo vamos a ver. Fíjense bien. Dice 9:24. 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, esto es una profecía, les decía, para Israel. Acuérdense que es al pueblo del profeta Daniel y a la ciudad del profeta Daniel. ¿Cuál es la ciudad del profeta Daniel? Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén. Quiere decir, hermanos, que lo que vamos a leer ahorita es una profecía dirigida al pueblo de Israel y sobre el plan de Dios con relación a la ciudad y al pueblo mismo. Ahí, en esa profecía, aparecemos nosotros. No nos menciona, pero estamos en un paréntesis y yo se lo voy a explicar cuál es por ahí. Bien, veamos cómo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es decir, quiere decir que al final de las 70 semanas, todas las bendiciones que se están mencionando se van a dar por cumplidas al final de las 70 semanas. ¿Se recuerdan cuando veíamos la interpretación de la profecía, que habían como 2 tiempos? Bueno, esta profecía que acabamos de leer se da en 2 tiempos. Una ya se cumplió y la otra está por cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir? Eso es lo que vamos a al final de la gran tribulación, que es lo que esto nos va a enseñar, nos está revelando. Fíjense bien. Bien, dice 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar
a Jerusalén. Acuérdense ustedes de que esta profecía se la dio el ángel Gabriel. Dicho de paso, Gabriel es un ángel, no es arcángel, porque muchas veces la gente cree que arcángeles son Miguel y Gabriel. Miguel es un ángel. El ángel Gabriel le da esta revelación a Daniel, estando Daniel, por supuesto, en Babilonia, ¿verdad? Y Jerusalén había sido destruida por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor no solamente destruyó el templo, sino que destruyó la ciudad por completo. Destruyó sus murallas, obviamente porque parte de la conquista involucraba destruir la muralla de las ciudades. Destruyó la ciudad y destruyó el templo mismo. Entonces, lo que le está revelando aquí el ángel a Daniel es una profecía que está vinculada a partir de la fecha en que el rey dé la orden o más bien a partir de la fecha en que se dé la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Y fíjense bien, porque a partir de ese momento dice, empieza el conteo de las 70 semanas. Esas 70 semanas determinadas empiezan a partir de la orden. Dice, ¿sabe? Pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjense bien, de aquí se da la orden a partir de ese momento, 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Entonces el ángel le revela que entre la orden y el aparecimiento público de la figura del Mesías príncipe van a haber 69 semanas. Ahora, no es al nacimiento del Mesías, sino a que se revele la existencia del Mesías príncipe como tal. Fin. 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir, nuestro lenguaje sería 7 más 62. Eso da 69 semanas. Hoy vámonos de vuelta al versículo 25. Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y en tiempos angustiosos. Es decir, a partir de la orden, en este tiempo en el cual se está mencionando, se va a volver a edificar la plaza y el muro. ¿De cuál plaza y cuál muro está hablando? Del muro de la ciudad de Jerusalén. Acuérdense que el muro de la ciudad de Jerusalén había sido destruido por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Destruyó el muro y sus puertas y destruyó también la ciudad, ¿verdad? Dice la plaza. Bueno, ahora versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será hasta el fin de la guerra, durará las devastaciones. Ok. Hermanos, ¿cuándo vamos a ver? Mami, Esto después. ¿Alguien tiene el micrófono abierto que está haciendo interferencia? Gracias. Bien, vámonos aquí. Traten de seguirme en esto porque eso es importantísimo. Revisar tus micrófonos. ¿Cuándo se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? Hay 2 posibles fechas, de acuerdo a la palabra de Dios. Una es el libro de Esdras y otra es en el libro de Nehemías. En el libro de Esdras y Nehemías ocurren las órdenes que se dan para restaurar
ocurren en diferentes fechas y son para restaurar diferentes obras. En Esdras, la orden es para restaurar el templo, pero en Nehemías la orden es para restaurar la ciudad y sus muros. Fíjense bien, vámonos por favor a Esdras, al libro de Esdras en el Antiguo Testamento, y vamos a leer capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esdras, es decir, acuérdense que todo esto es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, un principio de hermenéutica es que la Biblia se interpreta a sí mismo. Entonces hay que buscar dentro de la misma palabra de Dios la respuesta a algunas profecías que se van dando ahí. Entonces, Esdras, capítulo 1, versículos de 1 al 4. Dice así, ya está en el libro de Esdras, necesito que lo vean. Amén. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya de vosotros en su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, cual está en Jerusalén. Entonces, fíjense, hay como dos opciones de cuál es la orden a la cual se refiere el ángel, y ya vamos a determinar cuál de las dos es la opción que cumple con la profecía. Una es que sea Esdras, pero la profecía del ángel decía de que a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Sin embargo, encontramos que en Esdras hay una proclama, un edicto del rey de Persia que tiene que ver con la restauración, pero es del templo, de la casa de Dios, no de Jerusalén. Y es el templo lo primero que se va a comenzar a edificar en la Jerusalén que había quedado destruida, ya que de hecho es el que se conoce como el segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón. Este sería el segundo templo reedificado, es decir, que está en el libro de Esdras. Ahora, si se dan cuenta, difiere en el sentido de que la profecía del ángel era bien clara. A partir de la orden de edificar y restaurar Jerusalén, ¿verdad? Veamos qué dice 6:3-5. Vamos a ver. Hermana Celeste, ¿qué dice Esdras 6:3-5? Esdras 6:3-5. 6:3-5. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Bien, muy bien, gracias. Fíjense, esto ocurre en tiempos del rey Ciro, ¿verdad?
Ciro, el rey de Persia. Ahora, ¿se recuerdan ustedes del sueño de Nabucodonosor? Estaba la cabeza de oro, el pecho de plata, lo que era el vientre de bronce, las piernas de hierro, los dedos entremezclados de lodo hierro. En ese momento, con el rey Nabucodonosor, él era la cabeza de oro. En ese sueño del rey Nabucodonosor, en lo que hemos leído, ¿en qué parte del sueño creen ustedes que se está desarrollando ahorita esta historia? Es el rey de Persia. ¿Cuál sería? Acuerden que hablamos que la cabeza de oro era el rey Nabucodonosor, pero el segundo imperio que venía era el imperio medo-persa. Es decir, el imperio medo-persa votó o derrotó a Nabucodonosor y se constituyó en el segundo imperio. Este es el imperio que estamos viendo aquí en el libro de Esdras, el imperio persa que está ahora dominando sobre Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén había sido dominada por Nabucodonosor, pero al ser Nabucodonosor conquistado, todo lo que tenía Nabucodonosor le pasó al rey de Persia. Y aquí vemos a Ciro el Grande. Ciro el Grande que dio ese edicto. Dios pone en el corazón de Ciro edificar el templo de Jerusalén, que es lo que estamos leyendo en Esdras. Entonces la pregunta es, ¿podría ser que ese edicto del rey de Persia sea la profecía, el inicio de la profecía del ángel Gabriel? Pues la verdad es porque es diferente, ¿verdad? La profecía era de restaurar y edificar a Jerusalén. Pero aquí encontramos que se le está dando autorización para restaurar y edificar el templo. Si no me equivoco mal, hermano, en Nehemías, en el capítulo 3 de Nehemías, es cuando comienza la restauración de los muros de Jerusalén. Correcto, vámonos ahí a Nehemías. Vámonos ahora a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Fíjense bien. Veamos qué es lo que sucede. Nehemías, fíjense, en la línea de tiempo, digamos, está antes Esdras. Luego viene Nehemías. Es decir, unos años después de Esdras aparece Nehemías y Nehemías, veamos lo que sucede. Ya no está el rey Ciro reinando, sino está reinando en lugar de Ciro, está reinando otro rey que se llama Artajerjes. Dice, capítulo 2, pero siempre de los persas, ¿verdad? Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, tomé el vino y lo serví, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Un paréntesis. Nehemías era judío, pero tenía de oficio, servía en el palacio del rey, él era el copero. El copero era la persona que servía el vino al rey y que antes que el rey lo bebiera, él era el que lo bebía para asegurarse que el vino no tenía veneno, ¿verdad? O sea que el copero era la persona de confianza que le servía y se aseguraba que no hubiera algo venenoso que pudiera matar al rey. Entonces viene Nehemías, se acerca al rey Artajerjes y el rey dice que lo vio triste en su presencia. Y entonces, vamos al versículo 2. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Es decir, está hablando, lo que le está diciendo Nehemías es, mire, Jerusalén fue arrasada, está en el suelo, ¿verdad? Ha sido destruida por completo. Entonces, por esa razón, me ha entrado gran tristeza en mi corazón. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, bueno, aquí otro paréntesis, hermanos, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y se podrá orar en la mente? ¿Verdad? Aquí encontramos a Nehemías que le hace una pregunta y en el momento le pidió a Dios en su mente, ¿verdad? Oró, dice, a Dios. Así que, hermanos, cuando una vez vayamos a hacer algo delante de una persona así importante y hay que orar, no tengamos pena de orar en la mente, Señor, ayúdame en lo que voy a decir, ¿verdad? Eso es bíblico, aquí está en Nehemías. Dame sabiduría, Señor, para decir lo que tengo que decir. Cabal. Así que esto es Biblia, hermano, hagámoslo y que creámoslo. Y dije al rey, fíjense bien, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mire, deme la orden para reedificar nuevamente a Jerusalén, la casa de mis padres. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para los gobernadores al lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Quiere decir que el rey Artajerjes le dio a Nehemías la orden por escrito para restaurar y reedificar Jerusalén. Entonces, fíjense bien. Ahí dice, a partir, dice el ángel, del momento, a partir de la orden que se le dé para restaurar y edificar a Jerusalén, a partir de ahí, de ese momento, hay que contar 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿cuándo entonces es la orden para restaurar? Ya vimos que en Esdras, que la gente podría pensar que esa es la orden. No, ¿verdad? Porque la orden de Esdras era levantar el templo. Pero la orden que se le dio a Nehemías era precisamente la de restaurar la ciudad. En cuenta, levantar los muros y levantar los escombros de la ciudad. Reedificarla. Entonces, hermanos, podemos decir que de ambas posibilidades, la posibilidad la que cumple con la profecía es la orden para restaurar que se le dio a Nehemías. Ahora, esa orden está fijada de acuerdo ya a la historia. De acuerdo a la historia, esa orden se dio en el año 444 antes de Cristo. Eso lo han fijado los historiadores y los arqueólogos, ¿verdad? Ellos han fijado que la orden que se le dio a Nehemías para restaurar de parte de Artajerjes ocurrió en ese año. Entonces, a partir de ese año, le dice el ángel, a partir de ese momento, cuente 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿cuándo hay que considerar el aparecimiento del Mesías príncipe? Porque uno pensaría que es con el nacimiento de Jesús, ¿ya? Pero cuando Jesús nace, no se le reconoce como Mesías príncipe. ¿En qué momento se le reconoce a Jesús y se le recibe como Mesías príncipe? En la última semana de su vida. Cuando Jesucristo entra en Jerusalén montado sobre el pollino de asna, que estaba profetizado que sobre un pollino de asna entraba el Mesías en el libro de Zacarías, ese mismo día que nosotros le llamamos el Domingo de Ramos y que es la entrada triunfal a Jerusalén, corresponde a lo que en la profecía del libro de Daniel sería el día
del Mesías hasta el Mesías príncipe, hasta que el Mesías príncipe se da a conocer, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, de la orden para restaurar el templo hasta el Mesías príncipe, que sería cuando él se identifica y la gente lo reconoce, más bien que no se identificó, sino que la gente lo recibió como tal, cumpliendo lo que estaba en la profecía de Zacarías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, si nos vamos de vuelta al libro de Daniel, vámonos de nuevo, fíjense bien, dice, y después de las 62 semanas, o sea, si ustedes leen la secuencia, no es que de aquí va a contar 62 semanas para acá, sino que dice 7 semanas y 62 semanas. Y después de que se consuman estas 62 semanas, o sea, habiendo transcurrido las 7 anteriores, es decir, sería cuando en la semana 69 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, fíjense bien cómo se va cumpliendo esta profecía. Jesús entra en Jerusalén y es recibido por la gente como el Mesías. ¿Se recuerdan que le reciben diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor? Es eso que estaba en los Salmos también profetizado al Mesías que entraba triunfal en Jerusalén, se le dice a Jesús. Entonces, ese día corresponde a la entrada triunfal. Y luego dice, después de las 62 semanas, se quitará, en la semana 69, se quita la vida al Mesías. Quiere decir que la muerte del Señor ocurre al terminarse o al consumirse las 69 semanas. ¿Ya? Ahora, y dice, fíjense bien, mas no por sí, es decir, claro, no por él, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Después de la muerte del Señor Jesucristo, que es en el año 33 más o menos de nuestra era, ¿qué es lo que ocurre? Que en el año 70 después de Cristo, ¿quién viene? Viene precisamente Tito, que es un general romano que es hijo del emperador romano, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y se cumple literalmente lo que estaba profetizando el ángel en el 500 años antes, 400 y pico de años, o 500 años antes, allá en Babilonia, a Daniel. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Dice, un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto que leí así un poquito seguido es la clave de todo esto. Dice, un príncipe ha de venir. El príncipe que ha de venir y destruye tiene cumplimiento aquí con la destrucción de la ciudad y el santuario, ¿verdad? Ahora, luego, dice, y por otra semana, es la semana 70. Es decir, 60 semanas se consumieron, ¿verdad? Que son las 7 más las 62. Pero, y esa otra es la semana que falta para cumplir las 70 semanas que estaban determinadas sobre el pueblo de Israel, para que se cumplieran todas las bendiciones que dijo él en el versículo 24. Entonces, fíjense, luego, y por otra semana, es decir, viene la semana 70, confirmará el pacto con muchos. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el personaje que va a confirmar el pacto con muchos? El anticristo. Correcto. El anticristo dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
La mitad de la semana es, sería la mitad, si digamos la semana 70 fuera la gran tribulación, la mitad de la semana es a la mitad de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar? El anticristo o este príncipe que había confirmado el pacto con muchos va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Va a haber, ya lo vamos a ver un poquito más durante la gran tribulación, pero el anticristo va a haber un momento en la gran tribulación que va a querer sentarse sobre el templo y hacerse pasar por Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento vamos a ver todo lo que ocurre a partir de ese momento en la gran tribulación, pero en ese momento coincide con la mitad de la semana. Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la consumación ocurre al final de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, vean, la profecía tiene que ver lo que le está revelando el ángel a Daniel es en relación con la ciudad Jerusalén y con su pueblo. ¿Ya? ¿A dónde estamos nosotros? Aquí. Porque entre el versículo 26 y el versículo 27 hay un paréntesis. No es continuo, ¿ya? Es decir, hay un paréntesis ahí entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis que hay entre la semana 69 y la 70, que es un periodo de tiempo prolongado, ese periodo de tiempo es el que corresponde a la iglesia. Claro, ahí no lo dice porque no está revelado en el Antiguo Testamento el misterio, sino hasta el Nuevo Testamento, pero está ahí implícito, incorporado en ese periodo. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Ahorita no hemos visto de dónde salen los 7 años, pero hemos visto la profecía del profeta Daniel. Ahora, al profeta Daniel. Ahora, ¿cómo se sabe que son años de los cuales está hablando y cuántos años son? Bueno, ya vamos a ver el significado de la expresión semana. O sea, esa semana 70. ¿Por qué decimos que son semana de años y no semana de días? Que también está en la misma Biblia. Ya van a ver ustedes el próximo domingo de dónde es que sale eso. Bien, estamos por el momento, ¿lo han entendido por el momento, hermanos? Estamos, ¿vean? Está chido. Sí. Bien. Chivísimo. Está bien. Vaya, pues, hermano. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Y vamos a salir donde quede la pantalla compartida. No, me equivoqué. Okay. Bueno, hermanos. Bueno, gusto de verlos a todos. Va a pasar lista, hermano. Sí. Permítame que me olvide. Hermano René, me hace un favorazo. ¿Sí? ¿Cree que me puede mandar el link de la grabación de la semana pasada, porfa? Sí, perdón que me fue. Sí. Gracias. Sí. Bueno, aquí voy a pararla.